Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento en nuestra fe. Hoy abordaremos un tema que ha generado muchas preguntas entre los creyentes: los tatuajes, vistos desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión artística? Acompáñanos a explorar juntos las enseñanzas bíblicas, revisar distintas opiniones y reflexionar sobre cómo integrar nuestra fe en nuestras decisiones sobre los tatuajes. Este será un diálogo edificante mientras profundizamos en este fascinante tema. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad, especialmente dentro de la comunidad cristiana. Desde su relación con rituales paganos hasta su aceptación como una forma personal de expresión artística, los tatuajes han sido un punto de controversia y reflexión. Sin embargo, más allá de discutir si los tatuajes son lícitos o no, queremos explorar el significado profundo de esta práctica. ¿Qué representan los tatuajes en relación con nuestra conexión con Dios y con los demás? ¿Pueden los tatuajes reflejar nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? En tiempos pasados, los tatuajes se asociaban con pandillas o experiencias carcelarias. Hoy los encontramos en madres suburbanas, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso en líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials tienen al menos un tatuaje. En el pasado, tanto la iglesia como la sociedad en general rechazaban los tatuajes. Sin embargo, hoy es común ver a un pastor en la costa este con un brazo lleno de tinta. Lo que antes representaba rebelión, hoy se ha convertido en un tema de conversación interesante. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento nos ofrece una guía. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece alrededor de 613 leyes, que van desde el sistema de sacrificios y las responsabilidades sacerdotales hasta las reglas de convivencia y gobierno para el pueblo judío. En Levítico 19:28, Dios prohíbe los tatuajes en el contexto de prácticas de culto a los muertos. No hagan cortes en el cuerpo por los muertos, ni se hagan tatuajes. Sin embargo, en el versículo anterior, también se prohíbe cortar los bordes de la barba. Levítico 19:27. Además, existen otras leyes judías que prohíben comer cerdo o usar prendas de materiales mixtos. Levítico 11:27 y 19:19. Reglas que los cristianos en su mayoría no siguen hoy en día. Aunque algunas de estas leyes aún podrían ser valiosas, todos los cristianos deben seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos, como no cocinar un cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23:19, que eran específicos para las circunstancias del antiguo Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestra vida diaria? Aquí es donde entra el concepto de hermenéutica. Como cristianos comprometidos, queremos interpretar correctamente la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. Esta disciplina es el arte y la ciencia de entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida actual. El doctor Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, explica que la Biblia fue escrita para nosotros, no directamente a nosotros. Este concepto se desarrolla en el libro Cómo leer la Biblia con todo su valor, una obra de gran utilidad. Los autores bíblicos, aunque inspirados para escribir mensajes perdurables, no nos estaban escribiendo directamente. Por lo tanto, es esencial entender el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla a nuestras vidas hoy. Por ejemplo, no debemos interpretar Filipenses 4:13 como una promesa de que podemos hacer cualquier cosa solo con intentarlo. Claro, Dios tiene el poder de realizar milagros y podría permitirme ganar a LeBron James en un partido de baloncesto 1 contra 1, pero ese no es el mensaje central del versículo.
si jugara contra él, probablemente perdería. ¿Eso significa que Dios no me da la fuerza para hacer todo lo que quiero? Kelly Edmiston, en Christianity Today, ofrece una introducción útil a la hermenéutica usando Filipenses 4:13 como ejemplo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acaba de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Mientras Moisés guía a Israel, Dios les da leyes para construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes buscaban separar a los israelitas de las prácticas paganas de los pueblos vecinos. Hoy en día, los cristianos, a excepción de los judíos mesiánicos, no seguimos una dieta kosher, no evitamos mezclar telas y generalmente nos afeitamos las patillas. ¿Por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras? Hay un debate amplio sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. A veces, el Nuevo Testamento permite cambios específicos, como cuando Jesús, según Marcos 7:19, declaró que todos los alimentos son limpios. Otras veces, la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías, como el sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio, llevándolo aún más lejos al decir que la lujuria es igual de pecaminosa. Mateo 5:27 a 29. La prohibición de los tatuajes, en el contexto bíblico, nos invita a reflexionar sobre las razones detrás de esta enseñanza divina. Para comprender completamente esta prohibición, es importante considerar el contexto histórico y cultural de la época. En el momento en que se escribieron estas palabras, los israelitas vivían en una sociedad influenciada por prácticas religiosas paganas, que incluían el uso de tatuajes como parte de rituales de adoración y luto. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones para proteger a su pueblo de las costumbres paganas que los rodeaban. Los prohibió como parte de un llamado a la santidad y a la separación de las prácticas del mundo. Esto nos lleva a preguntarnos si estos mismos factores culturales y contextuales se aplican de la misma manera a nuestra sociedad actual. A medida que reflexionamos sobre el significado de esta prohibición en el contexto actual, debemos cuestionarnos si los tatuajes continúan vinculándose con prácticas religiosas o culturales que entran en conflicto con los principios de la Biblia. Además, es importante considerar si el deseo de hacernos un tatuaje refleja una adecuada reverencia por nuestros cuerpos, los cuales, según las enseñanzas cristianas, son templos del Espíritu Santo. Este análisis nos lleva a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad actual siguen siendo una desviación de los valores y la santidad que Dios nos llama a preservar como seguidores de Cristo. El término tatuaje no tiene un equivalente claro en hebreo. Algunas versiones de la Biblia utilizan esta palabra para traducir un término hebreo que tiene una interpretación más ambigua. La palabra hebrea ka'akea puede entenderse como incisión o marca. Algunos estudiosos interpretan este término como marca, lo que, si se tomara literalmente, podría prohibir incluso los tatuajes temporales que algunos niños se hacen en ferias o escribir notas en la palma de la mano. Existe un debate considerable sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto, pero la mayoría de los expertos coinciden en que ka'aki hace referencia a la acción de perforar la piel y aplicar tinta, creando marcas permanentes. En aquellos tiempos, los tatuajes conllevaban un mayor riesgo de infecciones y problemas de salud, aunque probablemente esa no sea la razón principal por la que el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. ¿Por qué los israelitas no podían hacerse tatuajes? Como se mencionó previamente, muchas de estas leyes estaban orientadas a separar a los israelitas de las culturas paganas que los rodeaban y ayudarlos a desvincularse de las costumbres egipcias. A lo largo de los años, se ha creído que la prohibición de los tatuajes se relacionaba con el respeto hacia la creación divina
tal como señalaron los eruditos luteranos Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch en el siglo XIX. Friedrich Gardner, en 1876, argumentó que esta ley prohibía profanar la dignidad humana al modificar la forma del cuerpo. Varios comentaristas conservadores creen que la prohibición se basa en no violar nuestros cuerpos como una creación divina. Aunque esta interpretación es razonable, hoy en día entendemos que la razón detrás de esta ley probablemente estaba vinculada a proteger a los israelitas de involucrarse con cultos paganos y ayudarlos a liberarse de su esclavitud. Históricamente, parece que en esa época existían dos prácticas principales asociadas a los tatuajes. Unos estudios recientes sugieren que los tatuajes eran utilizados para marcar a los esclavos en Egipto. Dado que Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, estos nunca debían considerarse esclavos de Egipto. Los rabinos judíos, además, asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith defiende la idea de que los tatuajes estaban ligados a cultos de adoración pagana, mientras que otros como Robert Jameson creen que eran una señal de apostasía. Parece que Levítico no prohíbe todos los tatuajes en el contexto moderno, ya que en nuestra cultura actual no tienen la misma conexión con la idolatría o la esclavitud. Por lo tanto, una correcta interpretación hermenéutica indica que el principio detrás de esta ley no se viola con los tatuajes contemporáneos. Sin embargo, antes de decidir si hacernos un tatuaje es adecuado desde una perspectiva bíblica, debemos tener en cuenta otros factores. Hay otros pasajes bíblicos que algunas personas citan en contra de los tatuajes. Por ejemplo, algunos cristianos creen que la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13:16 a 18, es una especie de tatuaje. Sin embargo, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 14, uno menciona que los 144,000 redimidos tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Una interpretación literal podría llevarnos a pensar que los justos también tendrán tatuajes, incluso en sus caras. Aunque hay muchas formas de interpretar el Apocalipsis, parece poco probable que Juan haya querido decir que un orden mundial exigirá que la gente se tatúe el número 666. De todas formas, no recomendaría tatuarse el número 666 por diversas razones. En 1 Corintios 6:19 a 20, Pablo dice algo muy importante. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aunque este pasaje se refiere principalmente a la inmoralidad sexual, el principio de honrar a Dios con nuestros cuerpos también se aplica a muchas áreas de nuestras vidas, incluidos los tatuajes. Creo que este principio debe guiarnos para asegurarnos de que glorificamos a Dios a través de los tatuajes que decidimos hacernos. Aunque no estoy seguro de que Pablo haya hablado específicamente sobre la apariencia externa, debemos recordar que los templos estaban frecuentemente decorados, a menudo con tapices elaborados y pinturas, lo que sugiere que el pasaje no prohíbe los tatuajes. En Isaías 49:16, Dios dice: «Te llevo grabado en las palmas de mis manos». Aunque esto es una metáfora, también muestra cierta apertura hacia la idea de los tatuajes. En un artículo interesante de Trevin Wax en el libro The Gospel Coalition, se analiza si los tatuajes son peores que el adulterio. El artículo relata la experiencia de unos misioneros en Tanzania, donde se sorprendieron al descubrir que los cristianos de esa cultura creían que sería más grave que un pastor se hiciera un tatuaje que cometiera adulterio. Esto se debe a que, en esa cultura, los tatuajes se asocian con la brujería y los espíritus malignos. Por ello,
debemos considerar seriamente las opiniones de otros cristianos, ya que adoramos al mismo Dios y compartimos la misma fe con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En realidad, tienen razón al señalar que la práctica cultural del tatuaje en esa región podría perjudicar considerablemente su testimonio y avergonzar a la Iglesia de manera innecesaria. Esto no implica que la moralidad dependa de las culturas, sino que como cristianos debemos ser cuidadosos con nuestro testimonio. Las distintas culturas a veces requieren interpretaciones diferentes de los textos bíblicos y diversas formas de aplicar las verdades eternas en nuestra vida diaria. Los cristianos pueden conservar marcas culturales y étnicas que no son pecado. El Evangelio, la buena noticia, está dirigido tanto a judíos como a gentiles, y esta inclusión es un punto clave en la teología de Pablo. En su carta a los Gálatas, aborda principalmente a los cristianos judíos que habían agregado la ley judía y las marcas culturales como parte de su conversión al cristianismo. Pablo refuerza que esto es un error claro. En Gálatas les pregunta, ¿quién los ha engañado a ustedes si ante sus ojos fue tan claro el mensaje de Jesucristo crucificado? Respondan, ¿recibieron el Espíritu por seguir las obras de la ley o por la fe que recibieron del mensaje? Gálatas 3, 1-2. Más adelante, en ese mismo capítulo, señala que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. También lo menciona en 1 Corintios 8:9, donde afirma que muchas de estas cuestiones en la zona gris, como la pregunta de si podemos comer carne sacrificada a ídolos, no deben ser motivo de división. Por lo tanto, los tatuajes deberían ser uno de esos temas. Claro está, hay muchos temas que la Biblia considera abiertamente pecaminosos, sin importar la cultura o el daño que puedan causar a nuestro testimonio. Entonces, ¿es apropiado hacerse un tatuaje siendo cristiano? Si un creyente decide hacerse un tatuaje, hay principios que se pueden extraer de la Biblia. Un tatuaje bien hecho y que glorifique a Dios puede ser aceptable. Recordemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, por lo que debemos actuar con sabiduría y prudencia al tomar esa decisión. Dado que los tatuajes son permanentes, más del 10% de las personas se arrepienten de haberse tatuado. Es importante también ser cuidadosos con la ubicación del tatuaje, ya que siguen existiendo riesgos para la salud. El principio detrás de la prohibición de tatuarse en tiempos antiguos parece estar relacionado con la esclavitud, la idolatría y el paganismo. En el contexto actual, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté vinculado con esos temas. Si lo hacemos por idolatría o para reflejar algo de lo que Dios nos ha liberado, eso sería un pecado. Además, si un tatuaje puede dañar nuestro testimonio o causar división, debemos abstenernos de hacerlo, sobre todo si vivimos en una cultura que asocia los tatuajes con el paganismo. En 1 Corintios 8:13 se dice que, por respeto a los demás, debemos evitar cualquier acción que pueda causar tropiezos. Finalmente, no debemos hacernos tatuajes relacionados con el paganismo ni que vayan en contra de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría, el Espíritu Santo y la comunidad deben guiarnos a través de los matices de cada situación. En cuanto a las leyes levíticas contra los tatuajes, algunos cristianos opinan que fueron impuestas porque Dios no quiere que violen nuestros cuerpos. Aunque esta posición tiene sus problemas, investigaciones bíblicas sugieren que la prohibición estaba relacionada principalmente con prácticas paganas y de esclavitud, lo cual aún debe influir en las decisiones de quienes deseen tatuarse. En la actualidad, los tatuajes en Occidente ya no se asocian con estos pecados, por lo que los cristianos pueden tener libertad para hacerse tatuajes bien pensados que honren a Dios. Son una forma de expresión cultural y artística que puede ser redimida
y disfrutada bajo el nuevo pacto. Como dice Pablo en relación a los asuntos culturales que pueden dividirnos, no ejercemos este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Primera carta a los Corintios 9:12. En resumen, la fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado según la sociedad y la cultura cambian. Por eso, nuestra comprensión de los tatuajes y otros asuntos contemporáneos debe estar basada en un discernimiento profundo, reflexión y oración, siempre fundamentada en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una lección importante de este estudio es que debemos tomar decisiones sabias y sensibles, incluso en temas personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y el consejo de nuestra comunidad de fe, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestro llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Al final de todo, recordemos que, más allá de nuestras diferencias de opinión sobre temas como los tatuajes, estamos llamados a amarnos unos a otros y mantener la unidad en Cristo. Que esta reflexión nos motive a cultivar una comunidad inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada como un hijo o hija de Dios, independientemente de sus decisiones personales o su apariencia externa. Te invito a orar conmigo, Padre Celestial. Nos reunimos hoy ante ti con corazones agradecidos y humildes. Te damos gracias por tu amor incondicional que nos rodea siempre, por tu gracia que nos sostiene en las dificultades y por tu luz que ilumina nuestro camino. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas mientras estamos en tu presencia durante este tiempo de oración. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Llénanos de paz y consuelo, y guíanos en la comprensión de tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu presencia y elevar nuestras peticiones con confianza, sabiendo que tú responderás con sabiduría y amor. Te presentamos nuestras preocupaciones y las de aquellos que nos rodean. Sé nuestro refugio y fortaleza en tiempos de prueba, y llena nuestras vidas de esperanza y fe. Que nuestras palabras y acciones te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, me gustaría saber, ¿alguna vez has enfrentado un momento en el que te sintieras desafiado en tu fe al pensar en hacerte un tatuaje? ¿Cómo enfrentaste esa situación y qué aprendiste sobre tu relación con Dios? Compartir experiencias puede ser un apoyo valioso para el crecimiento personal. Si este contenido te fue útil, te invito a suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, que la luz de Dios ilumine tu camino.